Las novelas, los dramones coreanos y hasta el K-pop le han echado mucha crema a la torta con la onda coreana. Pero no vayan a pensar que los coreanitos andan mintiendo o nomás es puro cuento. Si el Víctor o Doña Chuy se tragan la píldora que esa es la neta, no hay mucho que hacer. De nuestra parte, vamos a sacar la vuelta y enseñarles el otro lado de este tamal. El primer tema resulta un poco desalentador, sobre todo para ellas, todas esas muchachitas ilusionadas con los galanazos del K-pop. Han de saber que tanto en Corea del Sur, al igual que su hermanita belicosa, la del norte, presumen el muy triste título de tener las bananitas más pequeñas y tiernas del planeta. Así es, mis queridísimas fans, los caballeros coreanos portan consigo diminutas protuberancias bajo el pantalón. La media es de tan solo 9,66 centímetros. Todas esas exuberantes y descomunales medidas se camuflan perfectamente entre marañas capilares, dado que por estos lados los bosques se conservan naturales y no suelen ser podados. A temperaturas normales, el mejor amigo del hombre suele tener dos medidas, una en estado de reposo y otra en modo de batalla. Es en esta última que los amiguitos coreanos rondan los descomunales 9 centímetros de puro esplendor. No es que exista intención en desvirtuar la ilusión de las damas en conseguir un amor coreano, pero lo cierto es que los locales prefieren chicas coreanas a no coreanas. A pesar de estas preferencias, no son pocos los caballeros que se encuentran solteros. Los motivos, la pinche sociedad más estratificada y materialista del mundo. Si te enojas porque no te permiten entrar al antro de moda por ser moreno y venir de una colonia desfavorecida, si piensas que por todo esto tienes mala suerte, espera conocer y experimentar Corea del Sur. Aquí, tener un físico que no cumpla con los cánones locales de belleza y un bajo estatus socioeconómico te pone automáticamente en la clase de jodido prime. Por ende, se reduce drásticamente las posibilidades de encontrar esposa. Son muchos los hombres coreanos que se encuentran solteros incluso pasando los 40 añitos. Pero no todo está perdido para estas pobres bananitas miniputenses. Anuncios como este dan aire fresco a estas pobres almas. Conozca a la mujer de sus sueños. Así se anuncia una de las agencias matrimoniales a las que acude cada año miles de hombres para en cuestión de días firmar un contrato que les permitirá casarse con una bella vietnamita, china o filipina de entre 18 a 25 añitos.
La agencia ofrece desde unos 13.000 euros el viaje para elegir a la futura y muy afortunada esposa. Las aspirantes nunca faltan. Los gastos en el destino, la rolota de la boda y hasta un traductor electrónico para que no te peles al principio estarán incluidos en un armonioso paquete. Es sabido que las morritas coreanas buscan a hombres de un nivel económico y sociocultural muy superior, por lo que muchos caballeros de los estratos más bajos simplemente quedan excluidos. Por otra parte, las jóvenes del sudeste asiático, reclutadas en sus países por este tipo de agencias, creen que al casarse con un hombre de la rica Corea del Sur, les brindará una puerta de entrada al primer mundo, una vida cómoda y sobre todo una fuente de remesas para sacar de la pobreza a su familia. Sin embargo, muchos de los surcoreanos que recurren a este tipo de servicios apenas cubren con sus humildes ingresos los gastos diarios de cualquier hogar. Y ahí está el detalle. Algunos, después de aventarse todos sus ahorros, le exigen a la jefa una sumisión completa en la casa, la family y hasta en la cama. Aunque en varias ocasiones la pareja logra darle vuelta a las broncas de la edad, el idioma y la cultura, las situaciones bien complejas están a la vuelta de la esquina. Un 40% de las extranjeras se llevan lo peor del pastel con los abusos de sus esposos. Un problemón bastante gacho que termina con la escapada del paraíso de muchas de las flamantes esposas. Para aquellos caballeros extranjeros cautivados por las bellezas de estas latitudes, sepan que si el color de su piel no es tan favorable y se acerca a tonos marrones o negros, digamos que es mejor poner sus esperanzas en otro destino más viable y amigable. En Corea del Sur no todo es miel y flores. Tiene su lado oscuro inimaginable y lo de oscuro nunca antes mejor dicho. Para bien o para mal, los coreanitos tienen un exacerbado nacionalismo étnico, algo muy arraigado y que comparten con sus hermanitos y vecinos en la Corea del Norte. Este patriotismo a lo bestia se remonta miles de años atrás al nacimiento de la nación. Y
y se incrementa al sufrir la despiadada ocupación japonesa en la primera mitad del siglo XX, factor que avivó mucho más el nacionalismo de corte más moderno y, si cabe, el más polémico. Hasta hace poco, en Corea del Sur, se usaba de forma institucional la expresión de raza pura coreana. Es la idea y el producto de que Corea ha mantenido su yo distintivo y racialmente puro al rechazar a los invasores extranjeros. Si eres moreno y sabes leer entre líneas, sabrás entender cómo será tu aceptación y tu vida social por estas latitudes. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el video, que espero que así sea, regálanos un like, suscríbete y, ¿por qué no?, nos estamos viendo en este contenido que te dejo por aquí o dentro de muy pocos días en un nuevo video. Recuerda que siempre tienes que portarte bien. Chao.